Hola, buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Hoy en esta tarde quiero compartirles un capítulo de la Biblia. En el Antiguo Testamento es en Éxodo 20, es donde habla sobre los 10 mandamientos, hermanos. Quiero compartirles este capítulo porque pues está muy bonito y tiene mucha enseñanza. Y pues como yo les he dicho, no sé mucho yo explicarlo, ¿verdad? Pero pues igual ustedes, alguna cosa que yo no pueda ni sepa explicarlos, ustedes pueden tomar su Biblia y buscarla ahí y pues a lo mejor Dios les da más revelación de lo que a mí me da y pueden entender un poco más. Entonces quiero compartírselos, hermanos, espero y les guste. Así dice la palabra de Dios. Dice en Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí, hermanos, en el número 1 nos está diciendo que Él es nuestro Dios, que Él en el Antiguo Testamento sacó al pueblo de Israel de Egipto. En Egipto ellos estaban como esclavos, entonces ellos tal vez clamaron a Dios y Dios los escuchó. Entonces Dios mandó a Moisés para que los sacara de la tierra de Egipto, porque ya ellos están como esclavos y Dios los quería hacer libres. Entonces dice que Él los sacó de ahí, de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces en el 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí nos está hablando, hermanos, sobre, bueno, en este tiempo lo podemos tomar así como a veces uno toma otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Por ejemplo, en vez de leer la Biblia nos ponemos a ver el teléfono, a ver videos de chistes o videos de alguna otra cosa. Y no es que el teléfono sea malo, hermanos, no es malo. Lo que pasa es que depende de cómo uno lo tome. Por ejemplo, el teléfono lo podemos tomar como para escuchar predicaciones, leer la Biblia, y también se puede descargar la Biblia. Entonces a veces nosotros ponemos en primer lugar otras cosas, nos estamos haciendo un Dios de otras cosas. Entonces lo que a Dios no le gusta, por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, Él lo que quiere, hermanos, es que nosotros creamos solamente en Él, porque Él fue el único que nos creó. En el 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí en este dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no obedecieron a lo que Él mandó. Entonces, cuando nosotros hacemos una cosa mala, hermanos, y no nos arrepentimos, no le pedimos a Dios perdón, pues la maldición de eso que nosotros estamos haciendo malo todavía alcanza a nuestros hijos, y si nuestros hijos no se arrepienten, aún llega esa maldición a nuestros nietos, y si nuestros nietos no se arrepienten, sigue esa maldición a sus hijos de nuestros nietos, y así se va, hermano, la cadenita. Entonces, cuando nosotros hacemos algo malo, debemos de arrepentirnos y pedirle a Dios perdón para que ya esa maldición no siga creciendo. Y si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos tienen que hacerlo para que la maldición no siga tampoco a nuestros hijos. Entonces debemos de buscar de Dios y pedirle a Dios perdón por todo lo malo que hemos hecho y obedecerle en todo para que esa maldición que nosotros traemos arrastrando, o tal vez nuestros padres, hermanos, porque acuérdense que también nuestros padres puede que no conocieron en aquel tiempo las cosas de Dios, y puede que nosotros vengamos arrastrando una maldición por causa del pecado de nuestros padres. Entonces, es por eso que nosotros debemos de pedirle a Dios perdón para que esa cadena se corte. Entonces en el 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si se dan cuenta, hermanos, aquí nos está diciendo que Él hace misericordia. Dice,
hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, nosotros debemos de guardar los mandamientos que Él nos está mandando. Yo sé que es difícil, hermanos. Es muy difícil hacerlo, pero debemos de pedirle a Dios que nos ayude porque nosotros solos no vamos a poder. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de todo lo malo que hicimos y le pedimos a Dios perdón por todo lo malo y el pecado que cometimos nosotros y nuestros padres en el pasado, ahí estamos rompiendo con todas esas ataduras que traíamos por causa del pecado de nuestros padres o del pecado de nosotros mismos. Entonces aquí dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta y estamos jurando por Dios a alguna persona o a alguien que no nos cree alguna cosa que le estamos hablando y le decimos, te lo juro por Dios. Se nos hace fácil, hermanos, jurar por el nombre de Dios, y eso está mal porque a Dios no le gusta y dice que Dios no va a dar por inocente lo que estamos haciendo. Entonces, antes de hablar una cosa, debemos de pensar bien antes de hablarla. Entonces, en el 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Nos está diciendo que Dios creó todo lo que hay en 6 días y en el séptimo día Él descansó de toda la obra que hizo. Entonces, Él nos está dando los 6 días de la semana. Podemos trabajar y hacer todo lo que vamos a hacer en la casa y todo. Pero dice que el séptimo día lo debemos de dejar para buscar de Dios. Lo debemos de dejar para las cosas de Dios, para reunirnos en la iglesia, ir a escuchar de la palabra de Dios, o aquí mismo en la casa. Aquí en la casa, por ejemplo, si no tienes una iglesia donde ir a darle gracias a Dios, pues aquí mismo en la casa, pues Dios está en todas partes. Dios donde quiera te escucha, pero también en un capítulo de la Biblia habla sobre que debemos de reunirnos, debemos de congregarnos, dice. O sea, es un mandato que Él nos está haciendo, que debemos de hacerlo. Entonces, yo ahorita en este momento, pues no me estoy congregando, hermanos. La verdad no lo estoy haciendo, ya tengo pues mucho tiempo que no me congrego. Pero trato de leer la Biblia aquí en mi casa, que no es lo mismo porque Dios está mandando a que me congregue y es un mandato que yo tengo que obedecerle a Dios. Entonces, pero igual Dios me va a poner en el momento que Dios quiera, me va a poner en mi corazón cuándo hacerlo. Todo eso al tiempo de Dios, hermanos. Pero si no nos reunimos, vamos a leer la Biblia, es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces dice que debemos de dejar el séptimo día para día de reposo para darle para Jehová, dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en él hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Debemos de tratar de buscar de Dios ese día, e incluso todos los días, ¿verdad? Todos los días de la semana debemos de poner a Dios en primer lugar, pero el séptimo día debemos de dejarlo especialmente para Él, no hacer nada más que solamente buscar de las cosas de Dios. Entonces en el 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces nos peleamos con nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros a veces pues nos da coraje por lo que ellos hacen, y a veces ni nos hacen nada? Simplemente que nosotros pues así somos, hermanos. A veces no sabemos agradecer lo que nuestros padres terrenales hacen por nosotros. Nos dejó
Dios dejó a nuestros padres para que nosotros los honráramos y los amáramos. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre. Debemos de honrarlos, debemos de respetarlos, porque si amamos a Dios, debemos de obedecer lo que Él nos está poniendo. Entonces aquí tengo unos versículos de la Biblia que quiero compartirles. Es en Levítico 19:3. Déjenme se los leo, hermanos, para que podamos entender un poquito más. 3. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Aquí nos lo está diciendo también en Levítico, hermanos. Entonces, en Deuteronomio 5:16 dice 5:16. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si se dan cuenta, hermanos, también aquí en Deuteronomio nos está hablando que debemos de honrar a nuestros padres para que nuestros días se prolonguen aquí en la tierra que Él nos está dando. Entonces, en Mateo 15:4, vamos a ver qué dice en Mateo, ese ya es en el Nuevo Testamento, hermanos. Mateo 15:4. Aquí nos habla, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué importante es ese mandamiento que Dios nos está dejando, de que debemos de amar a nuestros padres. Debemos de honrarlos. Bueno, aquí en el mismo, en Mateo, en el 19:19, vamos a ver qué habla. 19:19. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También es otro. Bueno, esos hermanos, aquí nos habla de que debemos de honrar a nuestros padres, y a veces nosotros nos peleamos con ellos, a veces les gritamos, los tratamos mal, no estamos atentos a lo que ellos necesitan, y nosotros debemos de cuidar de ellos porque Dios nos los puso para nosotros amarlos y respetarlos, hermanos. Y si nosotros amamos a Dios, debemos de amar también a nuestros padres como a Dios, como Dios nos está poniendo. Entonces no debemos de tratarlos mal, hermanos, porque nuestros padres nos cuidaron desde que nosotros estábamos aún en el vientre de nuestra madre. Desde ahí nuestros padres dedicaron tiempo a nosotros, e incluso cuando nacimos, y aún en este tiempo que ya nosotros estamos grandes, aún nuestros padres se siguen preocupando por nosotros. Y se los digo porque yo me preocupo por mis hijos a pesar de que ya están casados, 2 de ellos. Entonces debemos de amarlos y respetarlos y poner cuidado de ellos, hermanos, tener cuidado de hablarles por teléfono si están enfermos, si están bien, y si están enfermos, ir pues a ayudarlos en algo, hermanos. Entonces, aquí en el 13 dice, no matarás, hermanos, porque a veces no es nada más de que digas, bueno, ya, ¿cómo voy a matar a una persona? No es nada más la muerte física, recuerden que también es muerte espiritual. Entonces vamos a leer aquí en Mateo 5:21-28. 21 al 28. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, hermanos, nos está hablando, aquí en el 13 dice no matarás y en el 14 dice no cometerás adulterio. Entonces, cuando nosotros estamos mal en contra de nuestros hermanos, no solamente los hermanos carnales, sino los hermanos en Cristo, allí, por ejemplo, cuando nosotros le guardamos rencor a alguien de la iglesia, es como si estuviéramos matándolo espiritualmente, hermanos, porque al guardar nosotros rencor, tal vez nosotros podamos hablar en contra de ellos o decirles cosas que después nos vamos a arrepentir. Si realmente creemos en Dios y amamos a Dios, nos vamos a arrepentir de lo malo que estamos diciéndole a nuestro hermano. Entonces, al nosotros hacer eso, hermanos, de hablar mal en contra de alguien, estamos matándolo espiritualmente, porque pueda que aquel hermano sea un poco más pequeño en la iglesia que nosotros, conozca menos y diga, mira, y según ella dice que ama a Dios y mira cómo me está tratando. Entonces puede que por causa de nosotros, de esa palabra que nosotros estamos hablando de mal en contra de él, puede que esa persona se aleje, hermanos, de la iglesia, se aleje y ya no quiera saber más de Dios, y allí estamos matándolos espiritualmente. Entonces aquí en donde dice no cometerás adulterio, habla que el adulterio no nada más puede uno cometerlo físicamente, de ir a hacer cosas que no debemos con otra persona estando nosotros ya casados. Entonces el simple hecho de mirar a otra persona con ojos de deseo, con mirarlo con deseo, mirarlo pensando otras cosas ya en nuestra mente, hermanos, ya estamos cometiendo adulterio, porque nosotros como pues ya estamos casados, tanto el marido debe de respetar a la mujer como el marido. Debemos de respetarnos unos a los otros. Entonces, tal vez podamos decir, es que yo nada más vi a esa persona que iba y me gustó pues su forma de caminar, su cara, sus ojos, pero ya ahí estamos cometiendo adulterio, hermanos. ¿Por qué? Porque ya somos casados y nosotros debemos de tener ojos solamente para el marido o para la esposa, dependiendo el caso. Entonces, dice que aquí el simple hecho de mirar con deseo a alguien más, ya estamos cometiendo adulterio, hermanos. Entonces, en el 15 dice, no hurtarás. Dice que no debemos de robarle a nadie, hermanos. No debemos de robarle a, pues nada. No debemos de robar cosas materiales, ni tampoco debemos de robar la tranquilidad de nadie, hermanos. Porque nosotros estar hablando en contra de alguien más o tratando de ponerlo en mal con alguien más, estamos robando esa tranquilidad que esa persona tiene. Tal vez, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del vecino o de la vecina, cosas que ni siquiera son ciertas, hermanos. Tal vez la vecina o el vecino están tan a gusto viviendo su vida con su pareja y nosotros metemos cizaña y empiezan a tener problemas, entonces estamos robándoles esa tranquilidad. Entonces nosotros no debemos de meternos en la vida de las personas, de nadie. Nosotros debemos de vivir nuestra vida y dejar la vida de los demás que corra como ellos quieran y que vivan como ellos quieran vivir y nosotros vivir nuestra vida. Entonces, aquí en el 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, que es lo que les estaba diciendo, que no debemos de hablar en contra de nadie, hermanos, ni del vecino, ni de la vecina, ni del hermano, ni de nadie, hermanos. A veces nosotros, como seres humanos, criticamos hasta nuestros propios hermanos carnales, nuestros propios hermanos de sangre. Los hablamos mal en contra de ellos o ellos de nosotros
y por eso es que nos peleamos y salimos mal entre familia, y no debemos de hacerlo, hermanos. Nosotros debemos de amar a todas las personas, pues en el amor de Cristo, hermanos, porque Dios nos mandó amar a todas las personas, incluso recuerden que nos mandó a amar hasta a nuestros enemigos, entonces nosotros debemos de amarlos. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No debemos de desear nada de los demás, hermanos. Nosotros debemos de pedirle a Dios que Él sea quien nos provea diariamente. No debemos de desear nada de nuestro prójimo. Sí, a lo mejor puede que digamos, pues hay personas que no conocen de Dios o no hacen lo que Dios lleva y tienen mejores cosas que nosotros, y nosotros tratando de esforzarnos en las cosas de Dios, nos hacen falta tantas cosas, pero solo Dios sabe, hermanos, solo Dios sabe en el momento y el tiempo exacto, en el tiempo exacto que Él nos va a dar las cosas, porque todo es a su tiempo. Entonces nosotros no debemos de desear esas cosas, hermanos, nada. Nosotros debemos de estar conformes con lo que Dios nos da, que de todas maneras, estando con Dios no nos hace falta nada. Aunque no tengamos nada, lo tenemos todo, hermanos, conformes con lo que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque de todas maneras, todas las cosas materiales aquí se van a quedar. El día que nosotros nos muéramos, que Dios nos llame a cuentas, todo lo material se va a quedar aquí, hermanos. Lo único que nos vamos a llevar y que vamos a dejar aquí en la tierra son las buenas acciones. Porque si el día que nosotros nos muéramos y pues hacemos buenas acciones, puede que nos recuerden con amor. Pero si nosotros somos malos y hablamos mal en contra de las personas, el día que ya no estemos, pues nos van a recordar pues como malos, hermanos. Entonces nosotros debemos de amar a todas las personas y hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Entonces no debemos de desear nada de los demás. Nosotros debemos de ser agradecidos y darle gracias a Dios por lo que Él nos está dando día a día, porque de todas maneras Él no nos deja sin comer ningún día. Aunque nos haga falta a veces, por ejemplo, hoy ya estamos pensando en el mañana, ya estamos en que qué vamos a hacer de comer mañana o qué nos vamos a vestir mañana, y ni siquiera sabemos si vamos a llegar el día de mañana. Entonces debemos de darle gracias a Dios el día de hoy que estamos aquí, en el momento que estamos aquí, y darle gracias y ser agradecidos por todo lo que Él nos está dando, por el aire que respiramos, por el agua, por cosas tan pequeñas que a veces nosotros la tenemos como que no significa nada, hermanos, pero son tan importantes en nuestra vida todo eso. Las pequeñas cosas son las más importantes en nuestras vidas, y pues al parecer a veces son las cosas que menos sabemos apreciar. Y debemos de hacerlo, hermanos, porque el simple hecho de haber despertado el día de hoy, pues ya es más que ganancia, y ya nos estamos dando cuenta que Dios está con nosotros y que Dios tiene cuidado de nuestra vida. El simple hecho de que no estamos en un hospital, de que no tenemos a algún familiar en el hospital enfermo, o que pues podemos respirar bien y todo eso, pues ya es más que suficiente, hermanos. Debemos de agradecer a Dios por eso y estar felices y contentos por lo que Dios nos está dando el día de hoy. No debemos de preocuparnos por el día de mañana, porque el día de mañana pues no lo tenemos asegurado. Hablaba sobre la honra de nuestros padres, hermanos, que debemos de honrarlos. Entonces, pues hasta aquí me quedo, hermanos. Me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga, y recuerden que debemos de agradecer a Dios todo el tiempo, cada mañana, en todo momento que nosotros podamos respirar, que pues es cada instante, gracias a Dios, ¿verdad? Cada momento que nosotros estemos aquí, vamos a darle gracias a Dios, porque no sabemos el momento ni la hora que pues Dios pueda decir hasta aquí llegaste y hasta aquí llegamos, hermanos. Entonces Dios tiene el control de nuestra vida. Él nos creó, Él sabe hasta qué momento nos vamos a morir. Él sabe hasta qué momento nos va a dejar de vida, porque pues Él ya tiene todo escrito, hermanos. Entonces
mientras nos dé oportunidad de arrepentirnos, pues hay que arrepentirnos y pedirle a Dios perdón y hacer las cosas que Él nos está mandando. Estos fueron los 10 mandamientos que Él nos dejó. Yo no sé explicarlos muy bien, hermanos, pero lo poquito que yo pueda explicarlos, pues se los explico. Entonces cuídense mucho y que Dios los bendiga y recuerden que Cristo los ama y pues Él murió por nuestros pecados y debemos de darle gracias por eso y debemos de darle la gloria y la honra solamente a Él porque pues solamente Él es digno de recibirle, hermanos, nadie más. Recuerden que Él fue quien murió por nosotros y no murió nadie más que solamente pues Él y debemos de darle gracias a Él. Y pues es todo, hermanos, que Dios los bendiga y cuídense mucho y pues hasta un próximo video.